Bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a adentrarnos en una colisión gigantesca y a la vez casi invisible que está ocurriendo ahora mismo. Por un lado, tenemos nuestro mundo físico, que la verdad está bastante frágil, y por el otro, el crecimiento súper explosivo de la inteligencia artificial. A ver, cuando hablamos de IA, casi siempre pensamos en algoritmos, software, código, pero casi nunca pensamos en la infraestructura física, masiva y pesada que hace que todo eso funcione. Para entender realmente qué está pasando, primero tenemos que ver el escenario donde estamos construyendo todo esto. Un planeta que ya está al límite de su capacidad. Imagínense esto. Es como si estuviéramos en una habitación que ya está sofocante y a alguien se le ocurre prender la calefacción al máximo y, para rematar, encender una fogata. Esa analogía, que da un poco de miedo pero da justo en el clavo, es de Gareth Redmond King en una entrevista para France 24. Y es que el clima extremo está actuando como un multiplicador de peligro tremendo en un planeta que ya se calentó 1,4 grados. Todo este estrés debilita nuestra infraestructura básica y prepara el terreno para una escasez de recursos brutal. Pero bueno, la presión no viene solo del clima. Tenemos unas tensiones geopolíticas enormes que están estrangulando nuestras cadenas de suministro. Según datos de Agrovergent en Butanland, imagínense que el tránsito en el estrecho de Hormuz ha caído un 80%. Esto no es un número menor. Ha interrumpido un tercio del comercio mundial de fertilizantes y ha obligado a desviar más del 70% de los alimentos e importaciones del Consejo de Cooperación del Golfo. El resultado, los costos logísticos se disparan por las nubes porque ahora dependemos muchísimo más de la carga aérea. Básicamente, nuestro mundo físico está operando al borde del colapso. Y justo aquí, en medio de esta presión climática y logística sin precedentes, aparece una nueva y gigantesca demanda. Esos mismos recursos físicos que hoy nos cuestan tanto conseguir son exactamente los que necesita la revolución digital para seguir avanzando. Para entender bien esto, tenemos que sacarnos de la cabeza la idea romántica de la nube. La nube no es algo flotando en el cielo. Son fábricas gigantescas, llenas de cables, metal y luces, conectadas a una red eléctrica que, como ya vimos, está sufriendo. Un centro de datos de IA no es solo un disco duro gigante para guardar tus fotos, es una instalación brutal, construida a medida con clústeres súper densos de tarjetas gráficas que procesan datos sin parar, demandando cantidades de electricidad que nunca antes habíamos visto. Miren esta comparación basada en datos de la revista científica MDPI. La diferencia entre un servidor tradicional y uno de IA es de locos. Pasamos de usar entre 5 y 15 kilovatios por rack a usar más de 100 kilovatios. Es un salto masivo. De hecho, las instalaciones modernas son tan enormes que los investigadores ya lo llaman el hambre de gigavatios. Ya no hablamos de unos pocos megavatios. Estamos hablando de campos enteros que pueden consumir más de 1 gigavatio de energía. Para ponerlo en perspectiva, eso es lo que consume una ciudad metropolitana entera, solo para mantener servidores encendidos. Entonces, ¿en qué se gasta exactamente toda esa energía? Bueno, se divide principalmente en dos partes. Primero, el entrenamiento del modelo. Piensen en esto como un maratón de alto rendimiento. Son decenas de miles de procesadores trabajando al máximo, sin parar durante semanas o meses. Pero la segunda parte es la inferencia, es decir, el uso diario. Cada vez que le pides a la IA que te resuma un texto o genere una imagen, gasta un poquito de energía. Parecería poco, ¿verdad? Pero multipliquen ese poquito por millones de usuarios haciéndolo miles de veces al día en todo el mundo. Ese volumen convierte a la inferencia en el mayor pozo de consumo energético a largo plazo. Ahora, toda esta potencia de cálculo a esos niveles genera un calor extremo. Y aquí entra un concepto súper importante: la efectividad del uso de energía, o PUE. Lo van a escuchar mucho en este sector. Lo que este número nos dice es cuánta energía se está usando realmente para calcular cosas versus cuánta energía se está desperdiciando solo para mantener los equipos funcionando. Y la verdad, resulta que una porción gigantesca de esa electricidad no procesa ni un solo dato. Se usa exclusivamente para enfriar los chips e impedir que toda la instalación se funda por el calor. Y hablando de enfriar, tenemos que hablar de líquidos. Pasamos de los vatios a los litros con la efectividad del uso del agua, o WUE. Resulta que, para evitar que estos monstruosos devoradores de gigavatios se sobrecalienten,
los sistemas de enfriamiento evaporan cantidades industriales de agua dulce pura. Así de simple, el infinito mundo digital está chupando directamente de nuestras reservas físicas de agua. Y si creen que estoy exagerando, miren estas proyecciones de la revista Nature Sustainability. Los números son alarmantes. Para el año 2030, se estima que solo los servidores de IA en Estados Unidos van a requerir entre 731 y 1.125 millones de metros cúbicos de agua al año. Eso es suficiente para llenar cientos de miles de piscinas olímpicas. Y lo peor es que este consumo astronómico va a competir directamente con el agua potable y con la agricultura, en regiones que, como dijimos al principio, ya están sufriendo sequías y estrés climático severo. Claro, las empresas tecnológicas dicen, no hay problema, vamos a llegar al cero neto de emisiones. Pero la realidad, según muestran estas mismas investigaciones, es que lograr esa meta es sumamente inestable. No depende solo de ellos, depende completamente de dónde construyen estos centros y de qué tan rápido las redes eléctricas locales puedan pasarse a fuentes renovables. En resumen, no es algo que puedan solucionar por sí solos, por mucha voluntad que tengan. Así que aquí nos topamos con la gran pregunta, la encrucijada de nuestro tiempo. ¿Cómo logramos que este salto tecnológico increíble cuadre con un planeta que ya no da más? Frenar la tecnología no parece realista, pero ignorar los límites físicos de la Tierra es un boleto directo al desastre. Una parte enorme de la solución va a tener que venir de la ingeniería pura y dura. Según detalla MDPI, estos centros estresan la red eléctrica a niveles absurdos. Cuando la IA hace un pico de procesamiento, provoca caídas de voltaje y algo que se conoce como desconexiones simpáticas, que suenan inofensivas, pero que literalmente pueden causar apagones en regiones enteras. Para evitar que se nos corte la luz a todos, la industria tiene que incorporar baterías directamente en los racks para absorber esos picos, y tienen que pasar urgentemente de enfriar con aire a usar sistemas cerrados de refrigeración líquida mucho más avanzados. Pero, seamos honestos, la tecnología sola no nos va a salvar. Necesitamos reglas claras. El Ministerio Federal Alemán propuso 3 pasos clave que son fundamentales. Primero, cambiar nuestra mentalidad. No necesitamos un modelo masivo de IA devorador de energía para tareas simples. Usemos modelos pequeños y eficientes. Segundo, transparencia obligatoria. Necesitamos saber exactamente cuánta energía consume cada modelo para poder decidir mejor. Y tercero, internalizar los costos. Si un centro de datos contamina, tiene que pagar un precio por el carbono. Eso va a obligar a las empresas a buscar energía limpia mucho más rápido, por pura lógica financiera. Al final del día, todas estas regulaciones no buscan matar la innovación, sino todo lo contrario. Hacer que la IA sea sostenible no es un freno, es la oportunidad más grande que tenemos para liderar un avance digital que sea realmente responsable. El crecimiento económico y el cuidado del planeta pueden y definitivamente deben ir de la mano. Así que los quiero dejar con esta idea. Ahora que sabemos que la famosa nube son en realidad cables, máquinas y litros de agua, ¿qué pasa la próxima vez que tecleamos una instrucción? Cada prompt, cada imagen generada por IA pone a trabajar a esos inmensos clusters, bebiendo agua y consumiendo energía del mundo real. Ser conscientes de esta conexión tan profunda entre nuestros hábitos digitales y los recursos de nuestro planeta es sin duda el primer paso para cambiar el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.